Hola a todos, mi nombre es Hoxan Valero y el día de hoy hablaremos sobre el Estado laico. Un tema que aunque se habla mucho en los medios y la gente lo refiere de forma constante, parece ser que no nos queda del todo claro. Entenderemos que no solamente se trata del artículo 130 constitucional y el principio de separación iglesia y Estado. Trataremos de entender cómo el Estado laico es el elemento principal que garantiza una realidad de libertades para los ciudadanos. Acompáñenme. Para comprender el Estado laico, es esencial entender cuáles son los diferentes tipos de normas que regulan nuestra conducta y cuáles son sus características. Iniciaremos abordando lo que se denominan como normas jurídicas, y son aquellas que están escritas en todas nuestras leyes y en la Constitución. Esas normas jurídicas tienen 4 características. Son bilaterales, coercibles, heterónomas y externas. Bilaterales porque representan una relación de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos. Coercibles porque el Estado tiene la facultad de hacernos cumplir con ellas, incluso cuando no sea nuestro deseo hacerlo. Heterónomas nos referimos a que nosotros no decidimos esas normas de manera personal. Hay un cuerpo colegiado de representantes que se llama Congreso o Poder Legislativo que se encarga de deliberar para crear esas normas y una vez que se aprueban son obligatorias para todos. Y finalmente externas. El cumplimiento de esa norma debe reflejarse en nuestra conducta exterior. No basta con que digamos que creemos en las normas jurídicas. Tenemos que pararnos cuando vemos el semáforo en rojo. Tenemos que respetar las pertenencias que no son nuestras. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Y por lo tanto nuestra conducta externa tiene que ejemplificar el apego a tales normas. Entonces, el primer tipo de normas que tenemos que entender son las normas jurídicas, que son bilaterales, coercibles, heterónomas y externas. Nos tiene que quedar claro, porque el siguiente tipo de normas es indispensable para comprender el vínculo entre Estado laico y libertad. Por otro lado, tenemos las normas morales, que a diferencia de las normas jurídicas, cuentan también con 4 elementos, pero esos 4 elementos son diametralmente opuestos. Son unilaterales, incoercibles, autónomas e internas. Son unilaterales porque solamente establecen relaciones de responsabilidad con uno mismo y con nadie más. Incoercibles porque no existe ninguna institución ni autoridad encargada de hacernos cumplir con dichas normas morales. Autónomas porque nosotros decidimos elegir ese catálogo de normas que regulan nuestra conducta y eso se da en nuestro libre arbitrio. E internas, es decir, nosotros en esa autonomía decidimos si nuestra conducta externa se cumple o no con la congruencia de dichas normas. Entonces, a diferencia de las normas jurídicas que son bilaterales, coercibles, heterónomas y externas, las normas morales que regulan nuestra conducta son unilaterales, incoercibles, autónomas e internas. Y de ahí podemos entender el vínculo entre libertad y Estado laico, que es el siguiente punto que vamos a analizar. Ya que nos quedan perfectamente claras las diferencias entre las normas morales y las normas jurídicas, queda entonces entender ¿dónde queda el aspecto de la libertad entre esos 2 tipos de normas? Vamos poniendo de un lado las características de las normas morales y por otro lado las características de las normas jurídicas. Y podremos ver que son características del mismo tipo, pero son diametralmente opuestas. Si esos 2 tipos de normas están separados en nuestro sistema de leyes, entonces se entiende que las normas morales quedan al arbitrio de las personas. Y nosotros decidimos en qué creemos y cómo nos comportamos siempre y cuando respetemos el marco de leyes jurídicas que nos regulan. Sin embargo, si las normas morales se fusionan con las normas jurídicas, entonces la consecuencia es que muere la libertad. Y la libertad muere porque entonces ya no queda espacio para la autodeterminación de la conciencia de las personas. Ya no pueden decidir de forma voluntaria y autónoma en qué creen, ni cuáles son los principios,
ni cómo deben de comportarse en la sociedad, sino que al haberse hecho las normas morales, jurídicas y ser bilaterales, coercibles, heterónomas y externas, entonces ya no hay margen para que nosotros definamos en qué creemos y cómo vamos a comportarnos en torno a eso que creemos. Por esa razón, el Estado laico no solamente es la división política de la injerencia de las religiones con referencia al Estado y la relación que tiene ello con la sociedad, sino que tiene que ver con un marco de leyes que distinguen claramente el aspecto de la determinación individual, la libertad, la conciencia y el libre arbitrio, y la sociedad y las normas que la regulan, permitiendo en ese marco de normas jurídicas que en todo momento los ciudadanos decidan en qué creen y cómo deben comportarse. De esa forma, el Estado laico es siempre sinónimo de libertades, y el Estado confesional, aquel en donde las religiones dominan la esfera política, implica una realidad en donde las libertades no son posibles. Como conclusión, es importante que distingamos entonces que el Estado laico no solamente se refiere a las religiones, sino a todo tipo de ente en la sociedad que intente imponer un esquema normativo de tipo moral a toda la población. El Estado laico, por lo tanto, impide que esa situación pueda darse. Y la manera en la que eso se confirma es que el Estado laico tiene como base de conocimiento para crear las normas que nos regulan a todos, a la ciencia. Entonces, no podemos imponernos normas morales a todos a menos que tengan un basamento científico que nos permita concluir que dichas normas de comportamiento son óptimas para mejorar la vida en la sociedad. Así que por más que nosotros creamos en un principio de tipo moral y pensemos en términos filosóficos y metafísicos que ese principio sería ideal para regular la vida de todos, lo más sano para la vida en la sociedad es que siempre que ese principio pueda convertirse en una norma científica, sí se transforme en algún tipo de norma jurídica, pero entre tanto esté en el terreno de la filosofía, de la moral y de la metafísica, única y exclusivamente podrá operar en el fuero interno de las personas. Y ello no es porque el Estado laico se pretenda como ajeno o contrario a las normas morales, sino porque valida un mundo en el que las normas morales son creadas de manera individual por las personas y que esas personas no son obligadas a creer en algo ajeno a su propia definición personal. Entonces, el Estado laico está fundamentalmente vinculado a la libertad. Cuidarlo es labor de todos. Seamos partícipes de alguna religión, tengamos X o Y tipos de normas morales, a todos nos conviene un estado de libertades y por lo tanto laico. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.